Continuemos entonces. Se me había olvidado que estas sesiones son de 40 minutos. Me quedé un tiempo hablando solo. Bien. Entonces activen sus cámaras, por favor. Wilber. Estamos atentos. Claro, profe, sí, señor. Me alegra mucho, hermano. Esa es la actitud, Wilber, esa es la actitud. Tenemos a una persona de la televisión acá, ¿no? Carolina Cruz. Excelente. Bien, muchachos. No sé si tengan algún otro comentario. Han sido muy interesantes. Alexandra, ¿estás en los carros chocones? Algo, profe, tratando de esquivar tranquilos. Ten mucho cuidado, por favor. Ten mucho cuidado, ¿no? A veces, en cuestiones de segundos, eso... Miren lo que le pasó a este muchacho en la moto que perdió la vida por cuestiones de segundos. Hay que tener cuidado, ¿no? Cuando está manejando, debe estar concentrado con todos los 5 sentidos bien puestos en la conducción. Entonces, bueno, vamos a continuar. Sebastián, su cámara, Milena, Lady, Hanna, Manuel. Su cámara. Profe, es que yo tengo la conexión. ¿Dónde estás? Milena, ah, sí, ya, ok. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, con estas organizaciones que aprenden, con estas empresas que se conocen como inteligentes también, pues ellos cultivan la confianza, el respeto, la honestidad, la lealtad, y entonces va en contra de lo que ustedes comentaban ahorita, las señoritas que participaron en sus comentarios. O sea, pues una empresa que tiene esas características tan nocivas, pues no pueden generar confianza, no pueden generar respeto, no guardan el respeto ni lo dan, no tienen honestidad, no tienen la lealtad, y pues entonces la integralidad de las personas pues está por el piso también. Entonces hay una integración en estas organizaciones inteligentes o que aprenden entre la integridad de las personas con todo esto que yo les acabo de mencionar de lo que es la confianza, el respeto, la honestidad, la lealtad, y entonces pues ellos se sienten totalmente identificados con la empresa. Y eso es algo supremamente importante, ¿sí? Y los ambientes que se crean aquí en estas organizaciones inteligentes son espacios en donde las personas comparten sus conocimientos, colaboran, logran los propósitos, el espíritu humano está ahí como muy al orden del día, ¿sí? Se incrementan los valores positivos, se desarrollan valores mucho más positivos aún todavía. Entonces, pues eso es algo interesante en las organizaciones que aprenden, ¿sí? Les hago una preguntita, señoritas y caballeros. Díganme ustedes, por favor, ¿qué se requiere para hacer una organización que aprende? ¿Qué se requiere? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se requiere para hacer una organización que aprende? ¿Qué se requiere para que cambie esa organización y se convierta en una organización que aprende? Díganme ustedes, por favor, ¿qué se requiere? Profe, pues lo que decías, ¿no? O sea, una parte, o para mí hay dos cosas importantes, y la primera es querer aprender, y la segunda que lo complementa es estar dispuestos al cambio del aprendizaje que se obtiene. Vamos a ver qué nos dice, si está muy relacionado con lo que tú estás planteando, señorita Sara. ¿Qué otro comentario hay?
Profe, yo diría que el reconocimiento de falencias. Si tú no reconoces que hay algo que está mal, pues no ves la necesidad de aprender cosas nuevas y pues Ya, nunca se va a generar. ok, sí, válido también. Junto con lo que planteó Sara, sí, es válido. ¿Qué otro comentario hay? Profe, pues yo pienso igual, o sea, si nos vamos a basar en esa disposición de querer generar ese cambio como tal, ¿sí? De tener esos principios, de tener valores, también pienso que lo más importante agregar a todo esto sería la empatía, profe, porque muchas veces, sí, pueda que lo lleguemos a hacer, pero si no hay empatía, no vamos a lograr esa autenticidad en cada uno de los miembros de la organización, que se sientan identificados con esa misma empatía, pienso yo. Sí, es válido. Es válido. Pues eso que han mencionado ustedes es prácticamente algunas de las cosas que se requieren para que exista esa organización inteligente o esa organización que aprende. Pero hay que apuntarle a la alta gerencia, hay que apuntarle a venderle la idea a ellos para que generen ese cambio. Porque nosotros podemos tener toda la buena disposición, podemos querer el cambio, podemos generar un aprendizaje significativo allí importante. Yo no sé si se acuerdan ustedes del libro del Vulco a la carga, ustedes lo leyeron juiciosamente, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con ese nuevo aprendizaje, cambiar una serie de procesos, de políticas, de, de, de todo eso que está, digamos, limitando que la organización evolucione. Pero para lograr eso que ustedes mencionan, se necesita que le apuntemos a la cabeza de la organización, a los fundadores o a los gerentes, a los dueños del letrero, en última, ¿no? Porque si no lo hacemos de esa manera, si empezamos de abajo hacia arriba, seguramente nos vamos a quemar en el intento. Pero si lo hacemos en donde le estamos vendiendo la idea, vendiendo en el buen sentido de la palabra, la relación costo-beneficio, ¿sí? Entonces vemos que esa importancia que tiene la inversión en un cambio en las políticas organizacionales, un cambio en la filosofía organizacional, una nueva reestructuración, una reingeniería. Entonces eso puede explicar que esto que le sugerimos a ellos, ellos lo tengan muy en cuenta y que lo proyecten, esos cambios lo proyecten a mediano plazo y tengan y que esperen los buenos resultados, ¿sí? Entonces, le vamos a decir, mire, si nosotros empezamos a generar este cambio, podemos asegurar que la productividad va a estar por los cielos. Podemos asegurar que las arcas económicas de la organización van a estar supremamente llenas de ganancias, de dividendos, ¿sí? ¿Y qué pasaría? Y lo que yo les decía a ustedes ahorita, ¿qué pasaría con las empresas que realmente no quieren cambiar? Esas empresas pues se queman, también se queman. Entonces, es como esa relación, como les decía yo, del costo-beneficio. Pero sí, tienen que ver muchísimo con eso, ¿no? Tenemos que apuntarle a la alta dirección, ¿sí? Para que encontremos esa solución sistemática de los problemas que se están presentando, ¿sí? Entonces, hay que mostrarle resultados, hay que mostrarle, mire, esta es la estadística con respecto a los errores que se han cometido y las consecuencias que nos han llevado a tener unas crisis muy fuertes, ¿no? Entonces, miremos esto estadísticamente hablando, porcentualmente hablando, esto es lo que está pasando. Ahora, si esos son hechos, son reales, son verídicos, ¿no? O sea, eso no está haciendo nada inventado. Eso, yo les hago esa presentación a la gerencia general, a los directivos, a toda esa gente
que son los duros del paseo. Entonces, lo que yo hago es decirle, mire, esto es lo que está sucediendo. Le estoy mostrando datos, le estoy mostrando hechos concretos, ¿sí? Y no son suposiciones. Entonces, cuando nosotros le vemos eso, esta idea le estamos planteando de que definitivamente tenemos que cambiar. Entonces, se pretende con esos programas continuos asegurar un flujo constante de ideas, precisamente con un sistema de incentivos que favorezca el tomar riesgos, ¿sí? Acuérdense que estábamos hablando de asumir riesgos, pero con responsabilidad, ¿sí? Cuando los beneficios sean superiores a los costos. Eso es lo que yo le tengo que vender a ellos, ¿sí? Porque muchas veces ellos tienen temor de equivocarse. ¿Quién no tiene temor de perder una gran cantidad de dinero? Es obvio, ¿no? Pero yo le muestro lo que hemos logrado hasta hoy y cómo si generamos el cambio, cómo se va a triplicar todo lo que se ha ganado hasta ahora. Entonces realmente eso es algo que no podemos dejar de lado, ¿sí? Entonces el aprendizaje, y eso es otra cosa importante a tener en cuenta para las organizaciones que necesitan cambiar y convertirse en organizaciones que aprenden, ¿sí? Entonces hablábamos nosotros de la historia pasada y esa historia pasada ha generado consecuencias y eso genera una serie de experiencias negativas o positivas y eso genera aprendizaje, ¿sí? Entonces, el conocimiento obtenido de los errores que yo he cometido hasta la fecha, ¿sí? Y que definitivamente me han limitado los éxitos y me ha podido llegar a alcanzar los éxitos deseados, ¿sí? Porque pues simplemente estamos fracasando por las decisiones y por las experiencias negativas que hemos tenido hasta la fecha. Entonces, ese aprendizaje tiene que estar muy ligado a lo que hemos vivido en tiempos pasados y aquí empezamos a mirar un poco cómo la organización tiene que generar toda esa serie de cambios, ¿sí? Entonces, las organizaciones que aprenden deben, digamos, lo que tienen que dotar tanto a la organización como a los recursos humanos en muchos aspectos. Les voy a mencionar algunos, pero necesitamos que la gente tenga un alto nivel de liderazgo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que necesitamos un alto nivel de liderazgo en nuestra gerencia, pues tenemos que capacitarnos, ¿sí? Tenemos que generar unos procesos de conocimiento, de capacitación para que ellos adquieran realmente ese alto nivel de liderazgo, para que a partir de allí generen buenos resultados en lo que están trabajando. Entonces, no solamente es que las organizaciones cambien, sino que todo tiene que estar vinculado con el talento humano. Pues, como lo decíamos al principio, nosotros hacemos que la organización fluya, que la organización crezca o que la organización se vaya a pique. Entonces, uno de los aspectos importantes a capacitar en este caso para poder que aprendan las organizaciones es generar un alto nivel de liderazgo, ¿sí? Necesitamos entonces también tener un alto nivel de comunicación. Ese alto nivel de comunicación de pronto lo estamos evaluando y nos damos cuenta de que la comunicación existente en la organización es totalmente unidireccional, de arriba hacia abajo. Entonces no es una comunicación flexible, no es una comunicación adecuada, porque los que toman la batuta en la comunicación es la alta gerencia. Acuérdense de lo que hablábamos de la descentralización en la toma de decisiones. Pues para eso es importante tener un alto nivel de comunicación, una comunicación organizacional totalmente efectiva, una comunicación supremamente sana. Entonces, vamos a evaluar si nosotros trabajamos la evaluación de necesidades de capacitación y nos damos cuenta que la comunicación está totalmente amañada o tiene muchos errores,
entonces tenemos que generar otro programa de capacitación en comunicación. ¿Sí? Entonces, hay que capacitar a la gente en comunicación. Por eso estamos hablando de que con estas estrategias buscamos que la empresa aprenda, que se convierta en una empresa que realmente piensa en la evolución y en el cambio. ¿Sí? Acuérdense, por favor, de que si nuestra actitud, si nuestro desempeño está por el piso, no me gusta ir a trabajar, entonces quiere decir que en el ambiente laboral el nivel de motivación está también deteriorado. ¿Sí? Nosotros queremos gente líder, queremos gente que proponga, que sea realmente dinámica, ¿no? No queremos gente robotizada, no queremos gente que si se le acaba la batería, figurativamente hablando, entonces ya dejó de funcionar. Necesitamos mantener un alto nivel de motivación en nuestra gente. Ahí está el tercer aspecto importante para generar que la empresa empiece a aprender. ¿Sí? Entonces ya damos 3. Alto nivel de liderazgo, alto nivel de comunicación, alto nivel de motivación. ¿Sí? Entonces, tenemos que diseñar un programa que nos permita motivar. Y esto tiene que ver con un desarrollo personal. ¿Sí? O sea, es una capacitación más que todo como informal, porque queremos es que la gente tenga espacios de motivación. Entonces vamos a enseñarle a generar o a crear o a vivenciar esos espacios motivacionales. ¿Sí? Como cuarto aspecto, estamos hablando de la visión estratégica bien definida, en donde a dónde queremos apuntalar, cuál es nuestra visión, cómo queremos llegar nosotros en 5 años como empresa, qué debemos hacer. Entonces, si nosotros tenemos una visión estratégica, miren la palabra tan importante que se menciona aquí, la visión estratégica que esté bien definida es que sea objetiva, que sea clara, que sea coherente, que sea lógica y que realmente apunte a situaciones reales, ¿no? No podemos generar utopías, no podemos generar cosas inalcanzables, cosas imposibles, no lo podemos generar. Tenemos que ser realistas, de acuerdo a nuestra capacidad financiera, a nuestro brazo económico, al poder económico, a nuestro talento humano. Entonces, vamos a utilizar una visión estratégica bien definida para poder llegar a esa visión que les habíamos colocado anteriormente. Entonces, ahí vemos nosotros como ese cuarto aspecto para convertir a mi empresa en una empresa que aprende. Fíjense que lo que primero hablábamos nosotros en estos posibles cambios es el alto nivel de liderazgo. ¿Sí? Entonces, el quinto aspecto es el alto nivel de coordinación. Pues esto va muy de la mano con los anteriores, porque un buen líder sabe coordinar, un buen líder sabe comunicarse. ¿Sí? Entonces, el alto nivel de coordinación hace de que los procesos, las gestiones que se realicen cambien y todo lo que antes se hacía de una manera descoordinada, alocada, caótica, pues ahora no, ahora vamos a hacerlo una vez pues analicemos bien el contexto crítico que estamos y aprendamos de él, entonces vamos a generar este cambio y vamos a hacerlo paso a paso. ¿Sí? Vamos a tratar de generar como esa visión en donde ahorita nos va a costar un poquitico, pero más adelante vamos a ver los resultados. ¿Sí? Es algo así como los equipos de fútbol que no le invierten muchísimo, pero están cogiendo a las personas de los procesos inferiores, de los proyectos inferiores, ¿cómo se llama esto? De la sub-18, de la sub-20,
Entonces, los van seleccionando y van creando un grupo supremamente integrado, un grupo totalmente capacitado, un grupo totalmente motivado. Pero eso tiene que ser permanente, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que estamos teniendo una visión estratégica para que este equipo de fútbol que hoy día lo estamos alimentando en todo eso que estamos hablando, pues entonces en 5 años se convierta en el campeón del país o en el campeón de la Libertadores, o bueno, no sé. Entonces, ahí vemos nosotros que estamos teniendo esa visión estratégica y estamos teniendo pues esos aspectos importantes de la coordinación. Porque en últimas tiene que ver con eso. Necesitamos que las personas que lideran la organización sepan coordinar. Ahí estamos hablando del liderazgo, del alto nivel de liderazgo y de la alto nivel de comunicación. Eso sería como el aspecto número 5 para poder convertir a mi empresa en una empresa que aprende, ¿no? Entonces, las organizaciones que aprenden necesitan tener habilidades en la resolución sistemática de problemas, necesitan experimentar nuevos enfoques, aprenden de otros, son bastante dados a tener esa flexibilidad, tener esa mente abierta y ver cómo los demás están progresando, están proyectándose de una manera muy importante, ¿sí? Transmiten el conocimiento de una manera muy rápida, de una manera muy eficiente, aprenden de su programa o aprenden de sus errores, de la historia que tenían anteriormente. Entonces, realmente eso es lo más relevante con respecto a cómo construir una organización con una auténtica capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay 5 aspectos o 5 disciplinas de las organizaciones que convierten la organización inteligente. El dominio del personal es una, el pensamiento sistemático o sistémico que deben de existir en la organización, el aprendizaje en equipo, los modelos mentales, como aquí ya tenemos nosotros una actitud más abierta, una mente más abierta, pues entonces vamos a aprender de lo que estamos viendo en nuestro contexto. Y tienen pues hay que tener una visión compartida, ¿no? Entonces, si nos hacemos referido o nos estamos refiriendo al pensamiento sistémico, eso tiene que ver con la nueva forma de observar la realidad, lo que nos está rodeando, ¿sí? Esta parte del pensamiento sistémico o sistemático tiene como propósito ver el valor de todo, ¿sí? Ver cómo se está integrando absolutamente todo, ¿sí? Los momentos favorables, los momentos críticos, y es muy necesario pues, de que tengamos esos ojos bien abiertos para poder entender lo que se está presentando, ¿sí? Pero entonces vamos a analizar la globalidad de lo que está viviendo la empresa para poder entender eso, ¿sí? Necesitamos tener un dominio personal y esta parte que permite aclarar y ahondar continuamente en nuestra visión personal. O sea, si yo considero de que mi empresa realmente no quiere evolucionar, no quiere cambiar, pues entonces yo no me voy a sentir como importante en la empresa, en la organización. Entonces, esa visión personal tiene que ir encajada con las energías integradas de toda la organización, ¿sí? Hay que desarrollar este dominio personal con paciencia y ver la realidad objetivamente, porque yo no puedo, o sea, lo que dice el dicho, ¿no? Que una sola golondrina no hace verano. Entonces yo tengo que tener una serie de conexiones, yo tengo que tener una serie de dinamismo, pero basándome en una realidad objetivamente, ¿sí? En donde yo me voy a comprometer personalmente con este cambio
pero a la vez la organización se compromete conmigo, porque también quiere cambiar. Entonces, hay un aprendizaje personal y hay un aprendizaje organizacional. Entonces, los compromisos son recíprocos, ¿sí? Entre el individuo y la organización. Entonces, hay un deseo de cambiar, hay un deseo de comprometerse. Entonces, todo tiene que ir de la mano, ¿sí? Que vayan fluyendo uno a uno, paso a paso, para que se sientan gente comprometida y que sean capaces de aprender, ¿sí? Digamos que ese sería como ese dominio personal, ¿no? En cuanto a los modelos mentales, acá son supuestos hondamente arraigados en las empresas, en donde pues hasta la fecha han resultado ser inútiles, incorrectos, ineficientes. Entonces, esos modelos mentales que están pues realmente anquilosados tienen que cambiar. Entonces, ese arraigo tiene que modificarse y tiene que generar entonces nuevos modelos mentales, ¿sí? Ver el mundo y ver la actualidad que estamos viviendo, en donde lo que se pretende es aprender a ver el mundo de una manera diferente, a ver la empresa de una manera diferente. Volvemos a decirle que tenemos que tener como la fortaleza de arriesgarnos y asumir esa posición de querer cambiar. Y asumimos el riesgo, pero lo tenemos que hacer. Entonces, eso genera entonces una mejor disposición. Y eso la gente lo va aprendiendo y eso se va, digámoslo así, como compartiendo. Eso se va contagiando a los demás empleados de la organización. Pero comenzando por la cabeza. Acuérdense lo que yo les dije ahorita cuando les hice la pregunta. ¿Qué debemos hacer para que realmente la empresa cambie? Pues tenemos que apuntarle a la cabeza a los duros, a los gerentes, para que permitan ese cambio. Si no lo hacemos de esa manera, pues se van a mantener esos modelos mentales totalmente limitados, ¿no? Entonces, como yo me siento parte de la empresa, como yo me siento importante en la empresa, entonces yo voy a tener unas metas, unos valores, una misión, unas misiones, ¿sí? En donde yo estoy construyendo una visión compartida, porque ya no soy yo solo y ya no es mi compañero solo o el área de contabilidad sola, no, ya todos tenemos una visión compartida, todos tenemos puesta la mirada en un futuro mucho más promisorio, unos cambios supremamente interesantes. Entonces, ahí vemos nosotros cómo eso nos lleva a tener ese aprendizaje en el equipo. Si una de las falencias que ha tenido la empresa es de que no les gusta trabajar en equipo, ¿qué tenemos que hacer? Pues capacitar en ese aprendizaje en equipo, ¿sí? Pero esto que yo les acabo de decir es porque realmente los resultados de lo que hicimos en la evaluación de necesidades de capacitación arrojó de que en la empresa no se sabe trabajar en equipo. Y por eso hay problemas, por eso hay rencillas, por eso hay pensamientos totalmente diversos, por eso hay una serie de problemas que realmente no permiten el trabajo en equipo. Entonces, hay que hacer capacitación en el equipo, ¿no? Ustedes me pueden decir, señoritas y caballeros, qué obstáculos, de alguna manera los he mencionado en el transcurso de la clase de hoy, pero bueno, díganme ustedes, por favor, qué obstáculos bloquean el aprendizaje en las organizaciones. ¿Cuál creen ustedes que sean esos obstáculos? Díganme, por favor. De tener una comunicación asertiva, profe. Sí, de acuerdo. Tener una comunicación errónea y no reconocerla. ¿Qué otra? Profe, cuando no hay motivación hacia los empleados. Ok. Cuando los gerentes, los líderes, los jefes inmediatos, en vez de motivar, lo que hacen es sancionar,
son como personas que realmente lo que hacen es coartar la imaginación o dañar la motivación en la gente. Entonces sí, tiene que ver mucho también con esta forma de no utilizar adecuadamente la motivación hacia la gente. ¿Qué otro? Falta un buen liderazgo, profe. Bueno, sí, es una supervisión temerosa, es una supervisión que genera temor, que genera angustia, ¿sí? Entonces, eso también lo obstaculiza. ¿Qué otra? Pensar que todo lo que hacen lo hacen bien y no hay nada diferente o no hay otra opción de ver las situaciones. Perfecto. Yo lo llamaría como esa centralización de los cambios. Hay una burocratización en los cambios. Entonces, realmente, si ellos consideran que están actuando bien, pues lo hacen, o lo siguen haciendo, sí, entonces no lo es necesario. También bloquea el aprendizaje en las organizaciones. ¿Qué otro? Cuando no tienen una visión clara, profe. Ok, listo. Cuando realmente pues van para donde Vicente, ¿cierto? Es lo que dicen por allí el dicho de que a dónde va Vicente, pues para dónde va la gente. Entonces realmente cualquier camino nos lleva hacia adelante, cualquier camino. Entonces es una expectativa, una estrategia organizacional totalmente pues limitada. Y eso pues va a repercutir negativamente en su productividad. ¿Qué otra? Profe, falta de motivación. Sí, lo habíamos mencionado, sí. Realmente esa falta de motivación, desmotivación permanente en la gente, ¿no? Entonces, esos son muy válidos, esos obstáculos que ustedes mencionaron, señoritas, y que bloquean ese aprendizaje en la organización, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que generar, hay una serie de paradojas en la gestión del conocimiento que realmente también bloquean un poco estos cambios, ¿no? A veces la gente dice, o los gerentes dicen, sí, yo cumplo con los procesos de capacitación, capacitamos muy bien a nuestros funcionarios, ¿sí? Aprendemos a través de nuestros proyectos, ¿sí? Tenemos muchos datos acerca del mercado. Entonces, realmente, pues eso no es tan cierto, ¿no? Eso realmente, a veces, estas paradojas en donde pues, la gente no quiere aceptar la realidad que está viviendo y se engañan, ¿sí? Entonces, venderle la idea a ellos de que realmente vean los propósitos del aprendizaje organizacional, que realmente vean los objetivos de aprendizaje y toda la ganancia que van a obtener, pues eso les debe hacer cambiar esa idea de una manera inmediata, ¿no? Bien, muchachos. Voy a terminar ahorita que ingresemos nuevamente con el tema final. Entonces, permítanme, voy a cerrar aquí para no cortarlo. Cuando hablamos nosotros para lograr estos cambios, pues acuérdense de que estamos hablando de la capacitación. Entonces vamos a mirar como unas herramientas que nos permiten a nosotros como recolectar información de cómo debemos conocer esas necesidades de capacitación. Entonces ya nos vamos a mirar, entonces permítanme, ya regreso y nos conectamos inmediatamente.